Bueno, eso es lo que llevo de Codeinator hasta ahora. Estoy empezando apenas. Aquí yo ya copié todo el framework con sus respectivas carpetas. Bueno, lo primero que se hizo fue personalizar o configurar esto de acá, que fue en public. Tenemos un index, pero a este index que ya está configurado como para comenzar todo, pues eso es el primer llamado, ¿no? Y de aquí se llaman todos los otros archivos. Pero este index está vinculado a una ruta. Entonces lo primero que hicimos fue coger el controlador y llamarlo home. Este controlador home es una instancia de base controller y me llama a index, o sea, una vista llamada index. Bien, en la vista tenemos en vistas, acá está el index. Y este index a su vez también lo personalizamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un login y estamos utilizando una librería llamada Otica. Bien, estoy, vamos a ver acá. Estoy utilizando, listo. Vamos a buscar Otica, vamos a mostrarles de qué se trata. Bueno, se trata de esto. Otica es una librería basada en Bootstrap 5. Es una plantilla para administración y un kit de interfaz de usuario. Es algo muy completo. Tiene inclusive, ella misma está como autocontenida. Tiene su JavaScript, tiene su SAS, todo esto. Bueno, entonces yo lo tengo acá. Otica. Tiene su documentación, el source, o sea, los archivos. Acá vemos el CSS, las layouts. Todos esos componentes nos permiten personalizar la plantilla, pero por el momento no nos interesa personalizarla porque estamos apenas aprendiendo. Vamos a la parte de app, donde está la parte más funcional. En esta parte tenemos todo el HTML que consiste pues en la materialización pues de todos estos assets. Allí se logra. Tenemos CSS, tenemos fuentes, tenemos imágenes, JavaScript. Y en estos archivos, como por ejemplo el outlogin, es el que vamos a utilizar. Aquí se aplican todos esos estilos, el JavaScript, todo eso de esa librería. Aquí se aplica, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros lo miramos
con Visual Studio Code. Ese outlogin nos presenta un llamado a la carpeta assets de la misma librería, donde invoca al CSS minificado, invoca todo lo que necesita para construir esa página de autorización de login. Y también ese outlogin llama acá en la parte de abajo al script, a los JavaScripts, como vemos aquí en la carpeta assets. Bueno, pues en la carpeta assets es donde se encuentra todo ese material, todas esas librerías ya listas para usarse, CSS, JS. Y estas páginas son ya donde se aplicó todas estas librerías, como vemos acá, y nos presentan la plantilla en sí misma ya completa, ya materializada. Entonces, a partir de esto uno puede trabajar y personalizarla, quitarle cosas, agregarle cosas. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer en nuestro proyecto. Entonces nosotros nos vamos a llevar esta página de login, el HTML tal cual, y lo vamos a incrustar en una de las vistas, porque eso es lo que queremos ver apenas entremos a la aplicación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nosotros cogemos el código. Bueno, primero hablemos de los assets. Los assets tienen bundles que no todos los vamos a usar. Después, en el curso que estoy haciendo de Udemy, señor, si no estoy mal, se llama José Ángel, toma algunas y las borra para que no pesen tanto y deja solo lo esencial que se va a trabajar. Bueno, una vez que está depurado de acá de los bundles, que está depurado todo y nos quedamos con las que vamos a trabajar, entonces, ¿qué hacemos? Me fui a Public, en CodeIgniter 4. Resulta que los CSS, el JS, todo se trabaja en la carpeta Public. Entonces, aquí fue donde copié la carpeta Assets de Otica. Como ven, acá tenemos los bundles, pero solo los que estamos usando en este proyecto. Tenemos también el jQuery minificado. Tenemos el CSS, JavaScript, todo a lo que hace referencia nuestro archivo index que queremos en la vista. O sea, en la vista, acá, tenemos un index que aquí fue donde copiamos el outlogin. Esto que estaba originalmente en la plantilla. Retomando, en outlogin o en todas las páginas que están en la librería, que son las páginas donde se aplican pues todos estos modelos. Por ejemplo, que el modelo de blog, mírenlo acá. Es muy bonito. Entonces, todos estos son plantillas, ¿sí? Plantillas donde se refleja todas las capacidades de CSS, JavaScript que tienen. Y entonces uno puede hacer uso del código HTML de ellas. Se puede personalizar. Y esto fue lo que hicimos con outlogin. Cogí todo este código, lo copié y lo pegué entonces en el index que corresponde a la vista, en la carpeta vista, el index. Y le hice unos cambios, no al CSS, sino a la estructura del HTML. Comenté varias cosas que creo que no me servían. Y este fue el resultado. Vamos aquí se llama préstamos.test.
en mi servidor local. Entonces, de esto, que es como originalmente viene la plantilla, con más cositas, pasé a algo mucho más sencillo, porque en esta aplicación solo necesito esto. Bien, entonces, eso en cuanto a la vista. Entonces, esa es como mi primera vista. Yo este index, la verdad, en la carpeta public, este index, la verdad, no entiendo muy bien. Ahora dije pues que esto es como el punto de entrada de todo el sistema, este index, pero me causa una pequeña confusión es porque aquí en la vista, este index es primordial también, porque ese es el punto de entrada de toda la aplicación, eso es lo que primero se muestra. Entonces este index, pues puede ser como un index que es más core, más estructural, como donde se empiezan a arrancar las cosas, ¿no? Mira que este index más, ¿cómo le llamamos? Más, más primitivo, tal vez, más esencial. Se pregunta si la versión de PHP corresponde con una versión mínima requerida, si no se sale y da un mensaje. También define un directorio, una ruta. Define el directorio de los controladores. Es como lo que se llama un bootstrap. Configurar rutas, directorio del sistema. Me imagino que todo esto se levanta mucho antes de uno ver la vista, ¿cierto? Configura los servicios del CodeIgniter, inicializa. Y finalmente hay un run. Launch the application. Independientemente de lo que uno haga con las vistas, claro. Ah, sí. Sí, esto es como un arranque de todo el sistema de CodeIgniter. Independientemente ya de lo que uno haga. Ya en las vistas empezamos a mostrar. Y este index es llamado, después de toda esa fase como de calentamiento, index. Acá entonces tenemos el código que copié de outlogin de la librería ótica. Entonces, para que esto funcione, este esqueleto de HTML funcione, pues necesito los assets. Pero ya los assets no tienen nada que ver con las vistas, sino que los assets los tenemos en el directorio public. Entonces, en public está assets, copié los assets tal cual, podando algunos que no necesito. Por ejemplo, pues no nos quedamos sino como con 8 de los bundles o paqueticos que tiene la librería porque no necesitamos más. Eso sí, el jQuery es muy importante, el popper, los CSS, las fuentes, imágenes, no sé por qué el maestro las dejó, aunque algunas imágenes sí son muy funcionales. Claro, son imágenes de la librería, como los spinners y esto. Y en JavaScript, pues los módulos que se utilizan en la aplicación son también indispensables. Es la versión minificada de toda la aplicación. Me imagino que lo empaquetan con algo como Webpack o Parcel. Bien. Pues esta fue la mecánica para implementar una librería basada en Bootstrap como Otic. Entonces, metemos los assets necesarios de la librería en public. En nuestra vista, implementamos el HTML que se necesita y los enlaces a los assets que están involucrados en esta plantilla. Y se cuadra como nosotros, o se ajusta a nuestra propia necesidad. Bien. Originalmente CodeIgniter no venía bueno, no venía así. Hubo también que hacer un pequeño cambio
y fue hacer ese controlador o renombrar ese controlador como home. Eso fue lo que hizo el maestro también. En los controladores viene muy pelado, viene solo con base controller y creo que este se llamaba index. Entonces el maestro prefirió llamarlo home. No sé si fue algo como didáctico para mirar, para empezar a entrar en materia, ¿cierto? Y conocer los controladores. Entonces esto lo renombramos home. Pero de todos modos, la función o esta función que es index, que llama a la vista index, se dejó tal cual, con el nombre index. Entonces lo que entiendo es que cada función que está dentro de nuestro controlador, home por ejemplo, se corresponde con una vista. Habrán otro tipo de funciones después, pues más adelante las veremos, pero si uno quiere mostrarle algo al usuario, eso se hace finalmente con una vista y cada vista se corresponde con una función dentro del controlador. En este caso tenemos la función index que corresponde con la vista index. Y nuestro controlador maneja esto, pero a su vez el controlador debe tener un nexo con algo dentro de la configuración que está por aquí. Si no estoy mal, estábamos con las rutas. Creo que son las rutas. Esto también es fundamental, ese archivito de rutas. Aquí nos muestra un tema muy importante que es que por defecto tenemos un controlador por defecto y una vista por defecto. En nuestro caso tenemos el namespace por default son los controladores. El controlador por default es llamado home. El método es el index. Bueno, eso no lo entiendo bien, pero esto sí creo que lo comprendí. Fue ¿qué sabe la aplicación qué hacer al principio? Pues como no hay ninguna decisión del usuario de ir a hacer clic en eso, o hacer clic en lo otro, que llame a vistas, pues entonces debe haber algo por defecto que lo tiene que llamar para mostrar algo. Entonces para eso sirve el controlador por defecto, que en este caso es home, y su método por defecto que es index. Entonces así ya la aplicación sabe qué hacer al principio cuando no ha tenido ningún input del usuario. Entonces este home se corresponde en la vista, o bueno, con el controlador home, y a su vez el controlador home se corresponde con la vista index que está en views. Más adelante, pues cuando tengamos más vistas, todo va a ser más estructurado con carpetas, porque puede haber un index en una sección que se llame, por ejemplo, el blog. También va a tener su index, pero va a estar dentro de una carpeta, entonces la ruta va a ser diferente. Esto eso en cuanto a los controladores. Ahora, otra cosa que se hizo fue la migración, que fue un tema también muy importante de base de datos relacionado con el framework, y es que cada tabla de la base de datos se corresponde con un archivo PHP. Entonces, bueno, las tablas se ven como clases y todas estas tablas vienen o son instanciadas de una clase más primitiva que se llama migration. Entonces, todas nuestras tablas son instanciadas de migration, admin, permisos, roles, usuarios, todas son instanciadas de migration. Tienen dos funciones esenciales que son la app, que es donde se monta toda la estructura con sus campos, su tipo de dato, y otra función que no se llama app, sino se llama down. Y en down es para cuando necesitemos quitar esta tabla, entonces se tumba la tabla.
Pero entonces necesita estas dos funciones. En caso de que la migremos y la levantemos o la tumbemos, entonces se necesitan las dos, según sea el caso, más adelante que lo necesitamos. Además de las migraciones, tenemos lo que son las semillas. En las semillas tenemos una estrecha relación de unos datos puntuales con los que se llenan las tablas al principio, como una inicialización de las tablas. Porque necesitamos datos de entrada para poder iniciar la aplicación y ver algo, ver que sí funciona. Entonces necesitamos datos de entrada. Estos datos de entrada se conocen como semillas, también tienen su estructura particular. La semilla tiene los mismos campos con sus datos y al final una llamada función que se llama table, con el nombre de la tabla se insertan estos datos. Entonces eso es una magia porque ya como estamos manejando todo con objetos, esta notación lo hace muy sencillo. Llamamos un insert, metemos los datos que correspondan con los mismos campos de la tabla y se llena la tabla. Todo esto se hace con un comando muy útil que se llama Spark. La sintaxis es PHP, Spark, y Spark tiene muchos subcomandos que nos sirven para hacer esto. El principal que utilizamos fue make migration. Cuando nosotros hacemos un make migration, se levanta la tabla en la base de datos. De hecho, primero se crea la base de datos con Spark DB create. El resto de comandos sí toca consultarlos porque puntualmente no me los sé de memoria. Lamentablemente no se me ocurrió haber grabado. Y hubiera sido muy interesante haber grabado todo ese trabajo de haber digitado los comandos y verlos, pero no son nada complicados y se pueden ver en cualquier parte de la documentación. Esencialmente es hacer la base de datos con Spark, con dbcreate, hacer la migración con make migration, make seeder, creo que fue lo que utilizamos para llenar las tablas con las semillas, y también utilizamos la parte de esta que se llama refresh. Mire, refresh para a ver, cuando hacemos cambios en las tablas se tiene que hacer un refresh para que él vuelva a montar las tablas con los nuevos campos que hayamos creado. Todo eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando hay llaves foráneas. A ver, ¿cómo eran lo de las llaves foráneas? Existen llaves primarias y unas relaciones entre las tablas que estas relaciones también se pueden tener. Bueno, este main, el seed main, es un punto de entrada donde se ponen todas las semillitas con discal, de tal modo que uno con el comando make seeder, sí. Simplemente llamas a un archivo, en este caso main, y entonces todas las semillitas se trabajan. O solo llamar a uno. Lo que quiero mirar ahorita es que había unas llaves, pero no sé dónde estaban. No sé si en los modelos. Creo que en los modelos. No, tampoco. Qué raro que no aparece aquí porque había no solamente hay que poner la clave primaria, sino que hay que poner las claves
externas de otras tablas de datos que se relacionan con ella y tienen un modo muy preciso de nombrarlas, no se pueden repetir entre ellas, si no, no se puede hacer la migración. Ya la encontré. Lo que quería decir era, en el mismo archivo de la migración, donde levantamos la tabla, aquí vemos que hay un índice que es el clave, el primario para esta tabla. Pero la tabla también tiene relaciones con otros índices para relacionar las tablas de un modo más eficiente, como en esas relaciones que dicen que unos uno a muchos, muchos a uno, y así. Después de configurar la tabla con todos los campos y todo, finalmente adicionamos con la palabra clave forge, adicionamos la clave primaria, pero también si tenemos en esa tabla claves foráneas, también la adicionamos con add foreign key. Este modo de adicionarla es, le damos un nombre, bueno, no le damos un nombre, sino que ponemos aquí la clave foránea que se encuentra dentro de la tabla, en uno de los campos de la tabla. Tenemos la columna, no, perdón, la clave foránea y la tabla que corresponde a esta clave foránea. Como aquí tenemos id rol, es de la tabla roles foránea. Esta es la clave actual, la clave local de esta tabla, id. Esto no lo entiendo, pero se pone cascade, cascade. Y el nombre de esta relación, de esta relación de estas dos claves, la clave foránea rol con la clave local de esta tabla usuarios id, se va a llamar fkroles. Pero en otra tabla no se puede poner igual. A ver, yo les muestro. A pesar de que exista, aquí lo llamamos FK usuario cajas, pero había una que se llama seguramente FK usuarios. Así, miren, por ejemplo, si nosotros en ambas tablas hubiéramos dejado FK usuarios, así como la otra, habría generado error. Por eso esta no se puede llamar FK usuarios solo, sino FK usuarios préstamos. Entonces, cada relación de estas tiene que tener un nombre único para que funcione, si no, estaría mal. Es muy interesante esto de las migraciones porque yo nunca había hecho esto, siempre había hecho las bases bueno, las tablas desde el phpMyAdmin o desde la línea de comandos de la terminal con MySQL. Ese es un modo más cómodo, más práctico, no sé, de hacer esto. Porque tomas las tablas y las conviertes como en objetos. Y esos objetos internamente vuelven a ser traducidos a todo el lenguaje del SQL y a las tablas. Pero nosotros a nivel de programación trabajamos como si fueran objetos. Entonces creamos las clases, cada clase sería una tabla, migramos estas clases, hacemos las migraciones, se levantan las tablas y con semillitas lo que hacemos es llenar de unos datos iniciales o inclusive podremos tener semillas ya con datos bastantes, ¿no? Y llenamos las tablas. Entonces eso sería lo que llevo hasta ahora de CodeIgniter. Ya lo otro sería la configuración con mi servidor local y mi servidor de externo. A nivel local yo estoy utilizando OpenServerPanel. Tengo mis settings acá. Tengo el dominio, yo lo hago, acá se configura y se pone un alias. Por ejemplo, en este caso se llama préstamos.test, que está vinculado con préstamos. ¿Qué préstamos tiene
préstamos tiene una relación con una carpeta que aquí se pone. Aquí se ubica la carpeta public o la carpeta web o sí, la carpeta donde está el index o el punto de entrada de la aplicación web y se relaciona con una palabra de dominio, que en este caso es préstamos. Luego en aliases le ponemos la extensión que sería préstamos.test y lo relacionamos con préstamos. Es una vuelta de que yo la verdad lo entendí de pura chiripa porque este entorno de desarrollo local es ruso y casi no hay documentación sobre eso, no encontré muy bien explicado, pero me funciona, es un gran entorno de desarrollo local. Tiene todo pues lo que se necesita, por ejemplo los puertos, me dice que tiene, los módulos, elijo que es Apache, qué versión de PHP requiero, la base de datos, MariaDB en este caso, Postgre, tiene para Postgre, Mongo, caché con Memcache, Redis. Bueno, tiene bastantes cositas y es un entorno de desarrollo muy estable, muy fácil pues al final después de trabajarle, uno mismo lo va entendiendo. Eso me gustó. Ese es mi entorno de desarrollo local. Pero no he utilizado el HT, no creo que esté utilizando el HT Access. La verdad, a mí no me gusta usar el HT Access, me gusta ir de una al archivo de configuración de Apache. Esta parte sí no la he entendido bien todavía. ¿Qué requiere a nivel de Apache el Codeinator? Toca pasar a funcionar, pero no sé. No sé si es porque el HT Access está aquí ya en función o hay que configurar. Me gustaría mostrarles. A ver, ¿cómo hago? A mostrar mi servidor de Apache. Bueno, no, mejor no porque eso todavía no lo conozco bien. Pero voy más adelante a investigar si puedo saltarme este HT Access y no trabajar con esto, sino con la configuración directamente desde Apache. ¿Y qué es lo que necesito? Porque aquí se ve que está muy fácil. Simplemente require all denied y deny from all. No más. No tiene más cosas. Es bastante interesante. Acá acá en el public sí hay cosas más. El option-index para que no muestre la lista de archivos. Los módulos, Rewrite Engine. Bueno, aquí sí tiene condiciones de reescritura. Esto sí lo conocemos más. Rewrite conditions normales. Para que se vaya todo al index en caso de que se digite algo que no existe. Se va de una vez el index. Bueno. Eso está sencillo, sino que, no sé, me gustaría implementarlo como un capricho, no sé. En Apache propiamente, en el archivo de configuración de Apache. Y no me gusta depender de HT Access, no sé, le tengo pereza. Aunque, no sé, después averiguo bien esta parte. Listo. Y ahora lo que el maestro va a empezar a hacer es algo llamado muy importante, ese archivito env. El archivo env y afortunadamente no está en git ignore. O sea, está ignorado por el git ignore. ¿Por qué? Porque una copiecita de este env lo llevamos al servidor y allí lo llenamos con los datos propios del servidor, claves, usuarios y todo esto. Y algo muy importante, aquí es donde se pone si está en desarrollo o si está en producción, para que muestre mensajes de error o no los muestre y se ponga como más rapidito, como que haya una optimización. Otra cosa bien importante, la base URL. Esta también, si la configuramos mal, no funciona. Entonces, en mi caso, en local es préstamos.test. Es el dominio en local.
A partir de ahí se referencia todo lo demás, ¿cierto? En, en el Linode, en el servidor, pues ya será una dirección con HTTPS y eso. Bueno. ¿Qué más? Y también están las credenciales de la base de datos. El nombre de usuario, en este caso pues la base de datos se llama préstamos, el usuario root, no hay clave y es el puerto que trae por defecto y que tiene Open Server Panel, mi entorno local puesto, este puerto para el servidor de MariaDB. Listo, entonces este env, muy importante configurarlo para que funcionen las cosas. Por ahora no hemos configurado sino el de la base de datos, las credenciales de la base de datos, la base URL y la variable de entorno para elegir si es desarrollo o producción. Entonces en el servidor se sube el mismo archivo pero con los datos cambiados. Bien. De eso se trataba entonces la conexión con la base de datos y la migración. Bueno, la migración fue lo que vimos que era levantar las tablas gracias a la notación de objetos, instanciando las tablas como unas clases de otras más primitivas. Hacemos las migraciones, ahí llenamos con los seeders las tablas con datos de inicio. Adaptamos la plantilla login, que eso también lo vimos de ótica. Y después vamos a seguir con los layouts. Que ahora sí voy a empezar a grabar bien todo el proceso para tenerlo bien documentado. Entonces por ahora, eso es. Bye.